Tiene la palabra el diputado Oscar Martínez. Bueno, gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar quiero rescatar una frase del diputado Cándido, ¿no? Que en definitiva es importante lo que hacemos y cómo votamos y no lo que decimos. Y lo cierto es que esta Cámara ha acompañado mayoritariamente el presupuesto de la provincia de Santa Fe. Y es un hecho que hay que celebrarlo. Y también hay que celebrar las distintas voces. Yo de verdad que expreso y represento un espacio político que hace del diálogo una de sus mayores fortalezas. Y creo que tiene que ver con lo que decían anteriormente los diputados, que tiene que ver con una política moderna, que entiende que las construcciones en una sociedad tan diversa como la actual exige tener el diálogo como un elemento sustancial para la construcción de políticas públicas. La verdad que creo que el diálogo es audacia, es tener la capacidad de escuchar al otro. Las visiones que no comprenden la importancia de escuchar al otro son posiciones autoritarias. Así que bienvenido. Yo la verdad que estoy sumamente... Perdón, que se me han caído los lentes. Estoy muy contento. La verdad que creo que es la ley de leyes, porque justamente el presupuesto es lo que permite aplicar todas las leyes que nosotros votamos en este recinto. Comparto en esto la posición del diputado Mayoraz. Y creo que es muy importante que hoy las instituciones de la provincia le den un presupuesto a la provincia y a los ciudadanos que nos están esperando y que vieron justamente las dificultades que existían para que este presupuesto se apruebe. Un gobierno provincial sin presupuesto es como un barco sin brújula. Y es verdad que justamente el presupuesto expresa una política de gobierno. Así que yo estoy contento, más allá de a veces las visiones o los discursos, en el ámbito de esta sesión, por este resultado. Y quiero felicitarlo, presidente, porque la verdad es que este diálogo se volvió a encaminar a partir de una decisión suya y que fue acompañada por la totalidad de todos los bloques. Así que también a todos los bloques agradecerlo y también agradecerle a los ministros que se prestaron a esta decisión, a Corach, al ministro Walter Agosto y a Celia Arena. La verdad que un inicio de gestión que nos entusiasma y realmente creo que hay que seguir apostando al diálogo, aunque hayamos tenido tropiezos. Qué importante que, casualmente, pero qué importante que este diálogo, a partir de la aprobación del presupuesto, se haya producido hoy. La aprobación de este presupuesto y esta capacidad de generar consenso. La verdad que yo espero, sinceramente, inspire a los diputados nacionales que hoy van a discutir la renegociación de una deuda que no generó este gobierno, pero que tiene que asumir, porque, bueno, así es la continuidad del funcionamiento del Estado. Y espero realmente que tal vez, como ha sucedido en otras épocas, la provincia de Santa Fe inspire al gobierno nacional.
Respecto de algunas de las expresiones que se tuvieron en este recinto, la verdad es que como sector del oficialismo, yo la verdad que trato de ser ecuánime, no siempre me sale, pero la verdad que este gobierno sea cuidadoso con los recursos financieros debería ser algo que nosotros celebremos, no que condenemos. Si hay una virtud que tiene este gobierno provincial es que es ordenado con los recursos. Y la verdad que Walter Agosto es un muy buen ministro. Es un muy buen ministro. Y el presupuesto tiene criterios de racionalidad, tiene criterios, como también tiene criterios de racionalidad las modificaciones que han hecho los distintos bloques, que no han modificado en esencia el contenido del presupuesto, sino que le han aportado matices, porque así debe ser el tratamiento del presupuesto. El Ejecutivo plantea el proyecto de presupuesto y la legislatura puede observarlo y modificarlo, pero no rechazarlo, como hicieron los legisladores en el ámbito nacional, ¿no? Y el presupuesto no solo tiene un contenido económico o un contenido legal, sino que también tiene un contenido político, institucional. Y es para celebrar que la provincia de Santa Fe tenga un presupuesto. También quiero decir que yo no tenía duda de que esta legislatura iba a transitar por este camino. Pero recuerdo las fundadas dudas que tenía mi compañero de bancada, Ricardo Olivera, porque la calidad institucional de esta provincia de verdad que es una de sus virtudes. Pero lo que nos dejó desconcertados, lo que nos hacía dudar, era la actitud de los legisladores nacionales, de toda la fuerza de la oposición en el Congreso de la Nación. Porque uno puede acompañar el presupuesto, puede tomar el camino correcto que hemos tomado, de modificarlo en algunos aspectos. Puede incluso tener la osadía de aprobar el presupuesto que cree o considera necesario para transformar las políticas públicas, pero lo que no puede hacer es rechazar un presupuesto, que es lo que hicieron los legisladores nacionales y que afectaron profundamente a la provincia de Santa Fe. Y la verdad que yo no estoy de acuerdo con esa política, más allá de que hay que escuchar a todos. Creo que eso es poner palos en la rueda. Creo que eso es cuando peor mejor, de cualquier lado que surja esa conducta. Digo porque también nosotros tenemos que hacer como espacio político nuestra autocrítica, ¿no? Así que, y a mí, yo acompañé, estaba el intendente, no sé dónde está el intendente Bueno, yo quiero decirle, yo acompañé la ley tributaria de la provincia. Acompañé el reclamo de muchos de los legisladores de la oposición para darle más recursos a los municipios. Porque me parece, en alguna ocasión se dijo, que los municipios cada vez tienen más tareas, más responsabilidades y menos recursos. Entonces, me parece muy bien que nosotros hayamos otorgado 2.000 millones de pesos. Lo que me gustaría también, en esta ecuanimidad que tenemos que construir para poder mejorar la calidad de nuestro diálogo, es que los intendentes y aquellos que lo defiendan también se hubieran expresado sobre la actitud de los legisladores nacionales que votaron en contra del presupuesto de la Nación, porque le hicieron mucho daño a la provincia de Santa Fe y a los municipios en nuestro territorio. Y no es con el ánimo de señalar
de señalar, de acusar. Pero la provincia de Santa Fe perdió en bienes personales 6.589 millones de pesos en materia de coparticipación. Y eso significó 886 millones de pesos para los municipios y comunas, incluido Richie, que estaba por acá. No, pero me parece que para ser ecuánime hay que tener una misma vara para evaluar las conductas de las fuerzas políticas. En materia de ganancias, la provincia perdió 8.683 millones de pesos, lo que significa para los municipios 1.167 millones de pesos. Es decir, solo en recursos coparticipables la provincia perdió 13.219 millones de pesos y las comunas 2.053 millones de pesos. 2.000 millones de pesos que fue por lo que nos peleamos en diciembre y casi entorpecemos el diálogo que es necesario construir en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Otro aspecto que los legisladores nacionales no tuvieron en consideración, más allá de que siempre, digamos, en campaña se dice que se defiende el federalismo, se afectó el fondo vinculado, el Fondo Solidario del Transporte, que estaba contemplado en ese presupuesto, 22.700 millones de pesos de 29.000 que justamente las provincias están reclamando, porque es una injusticia, y yo creo que todos lo sabemos, una injusticia que un vecino de Santa Fe o un vecino de Rosario pague 60 pesos el boleto y uno que vive en la ciudad de Buenos Aires pague 17. Es una injusticia. Y se evitó que se planteara en el presupuesto obras de infraestructura muy importantes para la provincia. El puente Santa Fe-Santo Tomé. Ahí está el diputado Oliver. ¿Cuánto hace que venimos discutiendo, debatiendo y necesitando el puente Santa Fe? Bueno, tenía planteado 2.000 millones de pesos para este año, 5.000 para el año que viene, 10.000 para el 2024. La intendenta de Santo Tomé, el intendente de Santa Fe, tienen que pedirle explicaciones a sus legisladores. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué actuaron de esta manera? Lo mismo que aquellos que, digamos, yo creo que no lo analizaron. A veces, como decía el diputado Blanco, a veces se entusiasman con las candidaturas y empiezan a correr en función del futuro y no se dan cuenta del presente. Y así dejaron a Santa Fe sin el acueducto San Javier, Tostado, Villa Minetti. Y lo más preocupante, dejaron sin una cláusula que le permitía al jefe de gabinete hacer cumplir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que había justamente reconocido los 132.000 millones de pesos que nos detrajo el gobierno nacional por coparticipación. Es decir, en el fondo, la verdad que muchos declararon defender el federalismo, pero cuando fueron al Congreso se olvidaron. Y voy a decir una cosa, porque estamos hablando de los municipios. Esos 132.000 millones de pesos no son solamente para el gobierno de la provincia. Hay una importante suma, hay 17.000 millones de pesos para los municipios y comunas, que celebro vayan destinados a obras de infraestructura, que celebro que vayan destinados a obras de infraestructura en la provincia, que es un tema que se debatió. La verdad es que por eso estábamos preocupados. Y también estamos preocupados porque fuerzas que defienden el federalismo y que lo han defendido a lo largo de los años, por ahí vemos que se van acercando a gobiernos que no lo han respetado.
Y de verdad que a mí me preocupa, lo digo como santafesino, que el Frente Cívico y Social haya votado el presupuesto, en contra del presupuesto el año pasado, junto con Juntos por el Cambio. Lo digo con mucho respeto, pero lo tengo que decir digamos, con respeto también que Blanco opine sobre las internas del justicialismo. A mí también me preocupa que se acerquen a esa visión que afectó profundamente al federalismo. Recordemos, el 30% del Fondo Solidario Sojero, una creación del justicialismo, que se distribuía de manera igualitaria entre todas las provincias y que después se coparticipaba a los distintos municipios y comunas, fue eliminado por el gobierno de Macri. El Fondo Solidario del Transporte fue eliminado por el gobierno de Macri. Esto me imagino que todos lo recordaremos. Yo tengo grabado en mis retinas los enojos del ex gobernador Miguel Lichi, que ustedes saben que lo admiro profundamente, más allá de su ausencia física. Cuando eso pasaba en el gobierno nacional, yo no sé cómo le van a explicar al progresismo de Santa Fe si les toca, a veces en política eso sucede, acompañar a Mauricio Macri. La verdad que es una situación difícil. Pero bueno, la verdad que para hablar del presupuesto, hoy tratamos... Una digresión. Pero hoy tratamos este presupuesto. La verdad, yo celebro este enorme plan de obra pública y como ustedes espero que se ejecute. 116.000 millones de pesos, me lo dirá Garibay, que realmente fue un gran ministro, no es poca plata para hacer obra. Yo lo reconozco, ¿cómo que no? Pero estas inversiones pueden generar 11.000 puestos de trabajo. No creo yo que los que estamos acá, no celebremos esta cuestión. 17% de esos fondos van destinados a municipios y comunas. Bueno, no es poca plata, digamos, ¿no? Y bueno, y Walter Agosto y el gobernador son buenos administradores, y eso queda plasmado en el presupuesto. Mire, por ejemplo, los gastos corrientes son de 733.000 millones de pesos, y los recursos corrientes son de 839.000 millones de pesos, lo que da un resultado económico positivo de la provincia de 1.050 millones de pesos, un 83% más del año pasado. Eso es un mérito de este gobierno, no tenemos por qué dejar de reconocérselo. El presupuesto contempla 194.000 millones de transferencia, 4.500 millones al Ministerio de la Producción, 7.000 millones al boleto educativo gratuito, que incluye el boleto rural, que es cierto, es necesario que avancemos en su implementación, 12.000 millones en materia social, 4.600 millones en comedores escolares, 6.000 millones en el plan Incluir. Yo celebro y acompañé también el incremento del plan Incluir. Valoro y he valorado siempre el plan Abre, construido por el gobierno de Miguel Lichi. Pero también tienen que reconocer que este gobierno ha federalizado los recursos a través del plan Incluir, que no contemplaba el plan Abre, porque el resto de las localidades que no estaban en las áreas metropolitanas
no podían acceder a esos recursos. Entonces, me parece que también sería bueno, incluso legitimaría las críticas que a veces reconozcamos algunos de los logros de esta gestión. Bueno, Billetera Santa Fe. Yo recuerdo que decía el diputado Real en diciembre, sí, recuerdo que él dice, el año pasado no estaba ni en el presupuesto. Es verdad, no estaba en el presupuesto. Hoy tiene 13.000 millones de pesos. Y yo quiero decirles algo. A mí me gustaría que nos expresemos todas las fuerzas políticas y los que estamos acá, si estamos de acuerdo o no con el plan Billetera Santa Fe. Un instrumento que ayudó claramente a que efectivamente, bueno, si usted está en contra, me parece bien. Yo le digo que ha ayudado a 1 millón de personas a poder estimular el consumo, más allá de la discusión que tenemos que dar de qué contrapartida tiene la provincia respecto a las 20.000 cuentas de los negocios, pero efectivamente esa billetera Santa Fe ha sido un instrumento enorme de la provincia para estimular el consumo. Y tal vez debamos establecerla como una política pública en el ámbito de la provincia. Después se habló del tema de las variables macroeconómicas con las que se elaboró el presupuesto. Y acá se dijeron, bueno, el 33% de inflación. Y se plantea un dólar de 131 pesos y además se establece también solamente un 4% del crecimiento del Producto Bruto Interno. Pero por otro lado, se dice que el gobierno quiere alentar la inflación y nosotros no lo acompañamos, pero si nosotros justamente las previsiones presupuestarias que las establecemos son por encima de la inflación que deseamos, también contribuimos a que las expectativas inflacionarias crezcan. Y yo quiero decirle algo, para que algunos se anoticien, la ciudad de Santa Fe y el gobierno de la ciudad de Rosario han establecido ambos presupuestos con los mismos parámetros. Con los mismos parámetros. O sea, digo para que lo podamos analizar, y yo estoy de acuerdo. Me parece razonable. En materia de remuneraciones. En materia de remuneraciones, el presupuesto en partida general establece un 52%. Hoy se dijo, con muy buen criterio, que las paritarias se están discutiendo en valores que rondan el 46%. Bueno, si tenemos una baja inflación, será un salariazo, creo que fue pero... bueno, supongamos que no, por eso nosotros planteamos la necesidad de discutir la cláusula gatillo, pero también se dijo, la verdad que se dijo que no le dábamos importancia a las políticas de género, que está contemplada en 13 programas en 8 jurisdicciones, y como bien dijo aquí el diputado, implican 223.000 millones ese grupo de programas. Así que, bueno, yo en este aspecto creo que este gobierno también hay que reconocerle que creó el Ministerio de Diversidad y Género. No existía. ¿Fue un logro de este gobierno o se lo vamos a negar?
Miren, yo creo que para tratar de buscar un hilo que me conduzca al final de este discurso, yo creo que transitar el camino de los consensos hace que todos debamos quedar un poco insatisfechos. Que no todos estemos... Y creo que ese es el camino que nosotros hemos recorrido. Yo coincido con el diputado Giustiniani. De verdad que coincido que el gobierno tiene que mandar el presupuesto, lo mismo que las leyes tributarias, primero por la Cámara de Diputados. Pero reconozcamos que esta no es una práctica que inventó este gobierno. No es nuevo. Hay que corregirlo. Es cierto que el gobierno provincial ha aumentado las tarifas más allá del incremento o de las expectativas del incremento inflacionario o del incremento de los salarios, que ahora está discutiendo. Pero también es cierto que yo presenté el proyecto y anidan en esta Cámara de Diputados para que no aumenten por encima de los salarios, que es lo que está estableciendo el gobierno nacional. Y está en esta Cámara. Yo no le puedo echar la culpa al gobierno provincial. Y también es cierto que hay muchos actores de la política argentina que avalaron los incrementos exorbitantes y descabellados que hubo de las tarifas públicas en el gobierno nacional anterior y que destruyeron también el salario. Y eso a mí me parece que hay que ponerlo en la agenda. ¿Sí? No dialoguen, por favor, diríjase a la presidencia, diputado Martínez, gracias. Sí, señor presidente. Bueno, yo realmente no quiero poner el dedo en la llaga, ¿no? de lo que fue Juntos por el Cambio para la Argentina y el gobierno de Mauricio Macri. Sobre todo ahora que están entusiasmados, que van a poder lograr un frente donde todos van a arriar la bandera y los van a acompañar, cosa que yo dudo realmente. Pero al respecto quiero recordar que fue el gobierno de Mauricio Macri el que planteó en el año 2016 una inflación del 17.6%. Y la inflación de ese año fue del 34,59, o sea, fue el doble la inflación. Y en aquel momento se establecía que iba a haber un tipo de cambio de un tipo de cambio del dólar a 10.6 pesos por dólar y terminó en un dólar de 15 pesos. Y había planteado que iba a crecer la Argentina un 3% y hubo un proceso recesivo de un 2,8%. Los que planteaban en diciembre en el Congreso de la Nación justamente que había que ser serio a la hora de establecer las variables económicas. ¿No recuerdan que en el 2018 establecieron un presupuesto con una inflación estimada del 15% y la inflación terminó siendo el 47%, o sea, 3 veces más que la inflación estimada por ellos en el presupuesto? Y también imaginaron un crecimiento económico del 3,5% y tuvieron una recesión del 2,61%. Ni que hablar lo que sucedió con el salario, ¿no? Yo recuerdo, el promedio salarial de la Argentina antes de que asumiera Mauricio Macri era de $589 y era el salario más alto de Latinoamérica. Y terminó con un promedio salarial de $221.
el más bajo de toda Latinoamérica, a excepción de Venezuela. Por ello, la verdad que, vuelvo a insistir, de verdad que esta preocupación que teníamos respecto de que la provincia no continuara por el sendero del diálogo estaba fundado justamente en la actitud de los legisladores nacionales. Pero creo que hay mucho por trabajar, me parece muy importante lo que dijo el diputado Blanco, creo que este cuerpo tiene que seguir por el camino del diálogo. Se habló de la necesidad de reformar el sistema tributario. A mí me parece que ese es un gran debate, lo planteaba Giustiniani, lo planteaba el diputado del Frade. Ahora, yo quiero decir, no hay ningún impedimento para que nosotros en la Cámara de Diputados y a través de la Comisión de Presupuesto y Hacienda empecemos a debatir un sistema tributario para la provincia de Santa Fe. Es necesario, es muy importante que fortalezcamos los municipios. No comparto con el diputado Puyaro que fortalecer los municipios significa fortalecer los municipios del radicalismo. Hay que fortalecer a los municipios de todos los signos políticos, porque si no vamos a caer en las discrecionalidades que denunciamos. Ahora, también tengo que decir que hay proyectos de diverso origen para fortalecer la coparticipación de los municipios y están en el ámbito de esta Cámara. Lo podemos resolver, salvo que tengamos la intención de que nada cambie para justamente la discrecionalidad que hoy denunciamos, mañana la podamos ejercer. En materia de políticas sociales, yo he planteado justamente la necesidad de que se establezca la tarjeta de ciudadanía para que se termine la discrecionalidad. Ahora, la podemos debatir y la podemos discutir en ese grupo de proyectos que debemos consensuar para que se terminen las políticas de discriminación en materia social. Y también podemos consolidar lo bueno que ha hecho este gobierno. Por ejemplo, el boleto educativo gratuito. El boleto educativo gratuito que ha sido acompañado a través de las leyes de presupuesto de esta legislatura y la ley de emergencia, pero que no la hemos podido plasmar en un texto legal, que es el gran mérito de los consensos y del diálogo, establecer políticas públicas para que se sostengan en el tiempo y las nuevas gestiones o los nuevos gobiernos no borren con el codo lo que mucho nos ha costado escribir con la mano. Entonces yo celebro de verdad y profundamente este diálogo y me siento, y lo digo, me siento profundamente honrado de ser parte de esta Cámara. Las ilusiones que tenía de ser parte de un cuerpo deliberativo han sido satisfechas, porque es un cuerpo diverso, pero un cuerpo que no abandona la calidad institucional que esta provincia ha tenido a lo largo de la historia. Y ojalá hoy pueda inspirar a los diputados de la Nación y en los próximos días al Senado de la Nación para entender que el destino común es responsabilidad de todos. Muchísimas gracias, por eso acompaño el proyecto de presupuesto.